El bigote enhiesto, marcando las 10:10, los relojes blandos, derritiéndose. Son imágenes, son tan potentes que casi se comen al hombre. Totalmente. Y son justo las imágenes que abren la biografía y los artículos que tenemos hoy. Así que la gran pregunta es, ¿se puede ir más allá de esa caricatura? ¿Podemos descubrir quién era de verdad Salvador Dalí? Pues esa es la misión, ¿no? Vamos a meternos de lleno en estas lecturas, pero no para repetir la leyenda, sino para deconstruirla. Ajá. El material es muy bueno y nos deja ver todas sus caras. El genio técnico, sí, pero también la celebridad excéntrica y, para mí lo más fascinante, el ser humano, con sus miedos, sus amores, sus contradicciones. El reto es separar al hombre del mito. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Pues si te parece, empezamos por el principio, por la infancia. Porque es que parece un guión, es tremendo, la historia de su hermano muerto que también se llamaba Salvador. Sí. Y sus padres convenciéndole de que él era la reencarnación. Eso te tiene que marcar para toda la vida. Totalmente. A ver, imagina el peso psicológico. La biografía lo detalla muy bien. Con 5 años lo llevan a la tumba de su hermano y le sueltan. Tú eres él. ¡Qué fuerte! Crece con esa sensación de no ser auténtico, de ser una copia. Y eso, claro, genera una necesidad desesperada por demostrar que es único, que es real. Y a esa crisis de identidad, súmale una dinámica familiar que... tela. Sí, esa dualidad es clave. Por un lado, la madre, Felipa, que lo idolatra, se lo consiente todo y le infla el ego. Y por otro, el padre, notario estricto ateo, la autoridad pura contra la que rebelarse. Exacto. Es el caldo de cultivo perfecto para el egocentrismo. Pero es que no es solo ego, es un mecanismo de supervivencia, ¿sabes? Claro. Si no eres real, tienes que ser extraordinario. Tienes que ser el centro del universo para sentir que existes. Y su talento le dio la herramienta perfecta. Que además fue muy precoz. Precocísimo. La biografía menciona su primera pintura, paisaje cerca de Figueras, con solo 6 años. Es casi antinatural. Pero todo ese mundo protegido se le viene abajo. En 1921 muere su madre, y hay una cita suya en los textos que me ha dejado helada. Dice: «Tenía que alcanzar la gloria para vengar la afrenta que me causó la muerte de mi madre a quien adoraba». Es que esa frase lo revela todo. ¿Vengar una afrenta? ¿Contra quién? Contra la muerte misma, probablemente. Piensa que pierde su ancla emocional, la única persona que validaba su ego sin fisuras. Es un trauma brutal. Y la fama de repente deja de ser un capricho y se convierte en una necesidad existencial. Su arte es un arma contra la mortalidad. O sea, hacerse inmortal, eso es. Quiere ser tan famoso, tan eterno, que la muerte de su madre sea solo una anécdota en su biografía de genio. Es su forma de ganar la partida. Con esa misión en la cabeza, llega a Madrid, a la Real Academia de Bellas Artes. Y aquí el personaje empieza a coger forma pública. Totalmente. Los textos describen su aspecto extravagante, el pelo largo, los abrigos, esa pose de dandy decimonónico. Yo me pregunto, ¿si ya era marketing o pura excentricidad? Yo creo que un poco de las dos cosas. Piensa que en la residencia de estudiantes coincide con gente como Lorca o Buñuel. Claro, un ambiente de genios. Exacto. Necesitaba destacar. Y su aspecto era su primera declaración de intenciones. Pero lo que de verdad lo define ahí es su arrogancia, que culmina en el famoso episodio de su expulsión. La anécdota es increíble. Se niega a ser examinado. La biografía recoge sus palabras textuales. «Siento mucho no conceder a estos 3 profesores el honor de examinarme. Soy infinitamente más inteligente que ellos». Y se va. Una soberbia monumental. Pero fíjate en el contexto. Esto pasa justo cuando en París explota el surrealismo con el manifiesto de Breton en el 24. Ajá. Y la idea central era liberar la mente, explorar lo irracional, el subconsciente. Parecía un traje hecho a medida para Dalí. Claro, a menudo se simplifica como Dalí se hizo surrealista. Pero su surrealismo ya estaba ahí dentro, ¿no? Precisamente. El movimiento solo le dio un nombre, una plataforma. Le proporcionó el marco teórico para canalizar todas sus obsesiones. La putrefacción, la sexualidad. Le dio permiso para ser él mismo, pero a lo bestia. Y justo ahí, en plena ebullición, en 1929,
Conoce a la persona que lo va a cambiar todo. Gala. Elena Ivanovna Diakonova. Los textos la pintan como una fuerza de la naturaleza. Lo era. 10 años mayor que él, casada con el poeta Paul Eluard. Y el flechazo fue nuclear. Él mismo cuenta que en su primer encuentro no podía parar de reírse histéricamente. Y a ella le fascinó. El papel de Gala es imposible de exagerar. No fue solo su musa, fue su agente, su estratega, su ancla con el mundo real. Dalí era un genio caótico, Gala era la estructura. Ella vio el potencial comercial y lo convirtió en una marca global. Y esa relación le costó muy cara. Su padre, al enterarse, lo desheredó. Sí, una ruptura total, pero en cierto modo fue una liberación. Al ser repudiado por el padre, se entrega por completo a su nueva diosa, Gala. Y con ella al mando, su carrera despega. Y es entonces cuando crea, el cuadro que todo el mundo tiene en mente. La persistencia de la memoria. El de los relojes. Ese mismo, de 1931. Y siempre se cuenta la anécdota que aparece en la biografía, la del queso Camembert derritiéndose al sol. ¿Es real o es más mitología Dalí? Es que con Dalí la línea entre realidad y performance no existe. La anécdota del queso es perfecta porque ilustra su método paranoico crítico. Y esto es clave entenderlo. En contra de lo que se cree, Dalí no usaba drogas. No. Su famosa frase lo resume: no consumo drogas, yo soy la droga. Entonces, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo llegaba a esas imágenes? Era un método mental, una forma de autoinducir un delirio, de acceder a esas asociaciones irracionales del subconsciente. Y luego la parte crítica era plasmar esas visiones con una técnica hiperrealista, casi fotográfica, una vez volvía del trance. El caos y el control. Ahí está el genio. Y supo vender esa combinación como nadie. Los textos están llenos de sus proezas de autopromoción, sobre todo en Estados Unidos. Lo de los almacenes Bonwit Taylor en Nueva York es de locos. Es de película. Le encargan un escaparate, él monta una escena surrealista con una bañera y maniquís, los dueños lo cambian y él, en un ataque de furia, empuja la bañera y atraviesa el cristal. Y acaba en plena Quinta Avenida. La policía lo detiene, pero la publicidad fue impagable. O la conferencia de Londres, aparecer con una escafandra de buzo para sumergirse en la mente humana. Madre mía, es que casi se asfixia de verdad. El público aplaudiendo pensando que era parte del acto y él pidiendo ayuda. Es la metáfora perfecta de su personaje. El riesgo de ser devorado por su propia performance. Pero esa misma personalidad le trajo problemas muy serios. Su faceta política, que se trata en los textos, es la más oscura. Sí, sin duda. El grupo surrealista de Breton, muy de izquierdas, acabó expulsándolo. Por su extraña fascinación con Hitler, que él veía como un personaje surrealista, y luego, claro, por su apoyo al régimen de Franco. Es un tema complejo. Los surrealistas lo sometieron a una especie de juicio, y su respuesta, que recogen las fuentes, define su ego. La única diferencia entre los surrealistas y yo es que yo soy el surrealismo. Tremendo. Su apoyo a Franco parece más una decisión pragmática, egocéntrica. Franco le daba paz, protección y le permitía vivir en su microcosmos de Port-Ligat como un rey. Y es en Port-Ligat donde entra en su nueva fase el misticismo nuclear, una fusión de ciencia y religión. Es fascinante que acabe obsesionado con la iconografía católica. Es que intenta reconciliar lo irreconciliable. Le fascina la física atómica, que la materia se desintegre en partículas, y ve un paralelismo con el misterio de la fe. Busca conectar la bomba atómica con el alma. Mientras su vida personal, según se lee, se desintegraba. La relación con Gala en los últimos años se vuelve muy oscura. Mucho. La compra del castillo de Púbol es el símbolo de esa distancia. Se convierte en el reino de Gala y él solo podía entrar con una invitación por escrito. ¡Qué sumisión! Total. Ella, ya anciana, se rodeaba de amantes jóvenes y la relación se volvió tóxica, incluso violenta. El detalle más terrible que narra la biografía es cómo Gala, ya con senilidad, le daba un cóctel de fármacos sin control. Y esas medicinas le provocaron un daño neurológico irreversible. Sí, un temblor en su mano derecha. ¿Que le impidió volver a pintar igual? Es una tragedia griega. Su musa acaba destruyendo su herramienta. El golpe de gracia fue la muerte de Gala, en el 82. Ahí se derrumbó. Depresión severa, intentos de dejarse morir. Incluso sobrevivió a un incendio muy misterioso en Púbol. Su última obra, Cola de golondrina. Inspirada en la teoría de las catástrofes. No podría haber un título más elocuente. Y aún así, en plena decadencia, el personaje seguía ahí.
El rey Juan Carlos I lo nombró marqués de Púbol, y una de sus últimas frases a la prensa es puro Dalí. Cuando eres un genio, no tienes derecho a morir, porque somos necesarios para el progreso de la humanidad. Murió en el 89 y lo enterraron en su Teatro Museo de Figueres. Y cuando parecía que la historia había acabado... Pues no, con Dalí nunca acaba. La historia tenía un último acto surrealista. El de 2017. Es que es increíble. Una juez ordena exhumar su cuerpo por una demanda de paternidad. Tuvieron que levantar una losa de 1,5 toneladas para abrir el ataúd, casi 30 años después. Y el momento que describe el embalsamador es mágico. Es absolutamente poético. Al levantar el pañuelo que le cubría la cara, encontraron el famoso bigote con las puntas marcando las 10 y 10, perfectamente intacto. Desafiando al tiempo. Congelado en su pose. La prueba de ADN, por supuesto, fue negativa. Claro. Pero el incidente lo devolvió a los titulares de todo el mundo. Incluso muerto, seguía generando espectáculo. Su personaje se había vuelto más duradero que su cuerpo. Demuestra que su obra final, la más grande, fue él mismo. Exacto. La construcción de ese personaje fue su mayor logro. Al final, después de repasar todo esto, la conclusión que sacó es que el verdadero genio de Dalí no fue solo pintar lo irracional, fue algo mucho más moderno, una lección brutal de marketing. La marca personal más poderosa es la que convierte tus neurosis en un espectáculo. Has dado en el clavo. No fue solo pintar sus miedos, sino empaquetarlos y venderlos. Transformó su trauma en teatro. Y eso quizá nos deja con una reflexión final un poco provocadora. Adelante. En un mundo como el nuestro que valora tanto la lógica y los datos, Dalí nos recuerda el poder de lo irracional. Pero, yendo un paso más allá, en una era donde todos construimos una marca personal en redes sociales, ¿no somos todos pequeños aprendices de Dalí? La pregunta es, ¿qué nos enseña su vida sobre la nuestra? ¿Hemos aprendido a transformar nuestras contradicciones en algo creativo? ¿O simplemente hemos heredado el espectáculo, pero sin el genio que lo respaldaba? Cuadernos de conversaciones.